Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Manantiales de vida, manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aguedo, 1990, sábado, 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético, Jesús, Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida te espera, 15 horas. Te bendecimos. En Cristo Jesús. Ayuno congregacional, ayuno congregacional. Es que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético, Jesús, Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional, congregacional. Hay victoria para ti. Ministerio Apostólico Profético, Jesús, Jesús es mi Salvador, te invita a la zona de El Cordón, en Eduardo Víctor Aedo, 1990. Profeta Beticino, te espero. Es por fe. Te espero a las diferentes reuniones. Línea telefónica 2-406-8998. Lo mejor está por venir. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Que Dios les bendiga. Quien les habla a través de este audio, el apóstol Claudio Loaza, junto a mi esposa Silvia Loaza. Queremos invitarles para este día 21 y el día 23 de enero. Vamos a estar visitando desde Argentina este hermoso país de Uruguay, y la verdad muy contentos de poder estar yendo junto al equipo de adoradores que tenemos, el grupo CADES. Así que sean bendecidos, muy felices de poder ir a servirle al Señor y de poder verles y abrazarles en el amor de Jesucristo. Dios les bendiga, gente bonita de Montevideo. Estamos en estos días para poder visitarlos, para que juntos le hagamos fiesta al Rey, celebremos a nuestro Redentor. Así que los esperamos en la iglesia. Vamos a adorar todos juntos a Dios en este nuevo y buen tiempo que el Señor nos está regalando. Y sepa que es una bendición poder estar junto a sus padres ministeriales, José Luis y Yolanda Carolio. Así que la verdad, muy felices. Nos vemos muy prontitos para alabar y glorificar al único y al sabio Dios. Sí, allí en el capítulo 9 del libro de Romanos, versículo 20, que leímos ayer, dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y hoy el versículo 21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro
para hacer, dice, de la misma masa, un barro para honra y otro para deshonra. Y allí está esta palabra tan gloriosa del apóstol Pablo, que nos viene enseñando. Y ayer veíamos el capítulo 18 del libro de Jeremías, en la casa del alfarero, un profeta que Dios lo hace ir ahí a donde trabajaba sobre la rueda del alfarero, y se echó a perder aquella vasija, y el alfarero comenzó a hacerla de nuevo, a formarla de nuevo. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y esto es lo que dice: si el alfarero tiene potestad sobre el barro para hacer un vaso para honra y otro para deshonra, eso es lo que hace Dios. Dios el Todopoderoso, según y conforme a nuestras obras, según y conforme a nuestro actuar, a la conducta con que nosotros nos manejamos y cómo nos conducimos en la casa del Dios Todopoderoso. Esto tiene que ver muchísimo con los caracteres, porque si bien Dios, Él nos moldea para que seamos vasos de honra, nosotros mismos a veces deshonramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso habla aquí capítulo 9 del libro de Romanos de una manera tan explicativa, de una manera tan directa, que podamos entender que si bien el que está tratando con nuestra vida, el Señor, depende también de nosotros que querramos ser esos vasos de honra, que querramos estar en la mejor condición delante de Dios, que querramos estar en la santidad, en la pureza, en la verdad, que querramos y nos esforcemos para dar un servicio pleno a Dios y también a la gente, porque también si bien Él está haciendo la obra en nosotros, el mover de Dios en la tierra, también nosotros dependemos de nuestras formas de hacer las cosas y las condiciones que le damos a Dios para usar Él nuestra vida. Por eso es tan importante la palabra del Señor, es tan importante la obra del Espíritu Santo en estos tiempos, la era del Espíritu Santo, hablándonos a través del apóstol Pablo, un padre completo, en donde ha tenido muchísimas experiencias en el lugar santo y en el lugar santísimo, y experimentó que Dios le mostró los cielos y tantas cosas para ministrarnos hoy la palabra del Señor, que es vivificada por el Espíritu. Allí en el segundo libro de Timoteo, también el apóstol Pablo habla de una manera tan especial, versículo 19 en adelante, capítulo 2, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que conoce el Señor a todos los que son suyos, y hay dos puntos: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que ahí está el requisito: apartarnos de toda maldad, de toda iniquidad, de toda gran maldad. Si queremos a todo aquel quien invoca el nombre de Cristo, si queremos ser ese vaso de honra, esa vasija de honra,
En el versículo 20 dice, pero en una casa grande, y esta es la casa de Dios, ¿qué es más grande que la casa de Dios? En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Allí está, conforme a la condición que nosotros le podemos dar. Si nosotros somos gente de respeto, gente de un temor reverente, gente de honra, si somos gente que reconocen, que valoran la paternidad, que valoran la obra de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas, vivificando la palabra, si nosotros somos personas que, respetando a todos los hermanos, podemos hacer una honra al reino de Dios tan grande, tan linda, tan importante, que la obra de Dios tenga honra y tenga gloria, porque hay vasos y utensilios en una casa grande, y esta es la casa grande del Señor, la casa donde nosotros estamos sirviendo, la casa donde Dios nos puso, la casa donde desarrollamos nuestro ministerio, donde tenemos el discipulado, donde tenemos la gran familia, en donde Él es el Padre, el Hijo y los hermanos. Así nosotros en una paternidad que también tenemos hijos y hermanos. Y esta es la forma de obrar de Dios, tan linda, tan grande, tan amorosa. No solamente dice, hay utensilios de oro y de plata. Y esto habla de la divinidad y de la redención. Habla que en la casa grande de Dios hay utensilios de oro y de plata. Y esto es la salvación de Dios, es la relación y la comunión con lo divino, es el oro. Y la salvación de nuestra alma, la redención, está simbolizada por la plata. Entonces, en una casa donde hay oro y plata, utensilios de oro y plata, y si dice, sino también de madera y de barro, ahí hay menos calidad, ¿no? Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y esto me hace acordar el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 10, cuando dice de nuestras obras. Cuando él habla de las obras, habla justamente de estas obras que son maravillosas. En el capítulo 3, versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Así que como perito arquitecto, él es el que lee los planos, él es el que lee los diseños de Dios, él es el que Dios usa para dirigir esta obra a través de estas cartas que escribió a la iglesia del Señor detalle por detalle para que podamos nosotros hacer esta gran obra en esta casa grande. Puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces tenemos que mirar cómo es edificar a la iglesia y cómo es sobreedificar. Entonces estemos bien claros y podamos hacer una obra de amor, una obra de santidad, una obra de justicia, una obra de conducta, de rectitud, una obra de verdad. Entonces, ahí está, esa era la obra del apóstol Pablo, una obra maravillosa. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí habla en el versículo 11 el apóstol Pablo, pero nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que el fundamento de la iglesia es Jesucristo.
es el Hijo de Dios. Ahora el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ahí está, los materiales con que se puede edificar. Todos estos materiales están en la casa grande, en la casa de Dios. Y nosotros somos esos utensilios y somos aquellos instrumentos que Dios puso en su casa. Y si sobre este fundamento que es Cristo, alguno edificare oro, mire, y el oro es la relación con la divinidad, la comunión con el Padre en la presencia de Dios en el altar, allí consagrados, dedicados, en comunión íntima con el Señor. Por eso, oro, plata que significa la redención de nuestras almas. Cuando la cubierta del arca tiene allí una lámina de plata, a donde están parados los querubines, allí derramaba el sacerdote la sangre y allí el Señor hablaba al sumo sacerdote sobre la sangre en esa cubierta de plata, que es el símbolo de la redención de nuestras vidas. Luego dice piedras preciosas, que es el discipulado. En Isaías 54 habla de estas piedras preciosas, que son la cantidad que va a haber en donde se ensancha la tienda y se extienden sus estacas. Allí va a haber discípulos en cantidad, porque el discipulado es la obra de las piedras preciosas. Después dice madera, heno, hojarasca. Y esto es lo que había: obras de barro, obras de madera, que no durarían tanto y que se quemarían porque serían probadas por fuego. Entonces ahí vemos que el apóstol Pablo, tanto a los de Corinto, tanto a los romanos, tanto a la vida de Timoteo, hablaba de esta obra maravillosa en la cual Cristo es el fundamento principal, pero luego nuestras obras, y eran instrumentos o utensilios que habían en la casa grande, y algunas vasijas como vasos de honra y otros vasos de deshonra, y es conforme, o vasos viles, y es conforme al obrar de nuestras vidas, que nuestras vidas sean un reflejo de la gloria de Dios, porque esto es lo más hermoso, que podamos servirle en santidad, en justicia, en pureza, en verdad, que seamos gente dedicada al bien, que podamos eliminar y sacar de nuestra vida toda contaminación y que podamos servirle al Dios vivo con todo el corazón. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Mire, la obra de cada uno se hará manifiesta. Esto es lo que habla el apóstol, para que cada uno de nosotros haga una obra. Si bien está él en el mover suyo, nos pone a nosotros, pero que lo que corresponde a nosotros, lo que compete a nosotros, que podamos hacer una obra maravillosa, que podamos hacer una obra cada vez más ajustada a su voluntad. Y cada uno, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Mire, así que toda obra que hagamos, el fuego la probará. Y hay obras que van a resistir, como el oro, la plata, las piedras preciosas. Pero madera, heno y hojarasca no van a resistir. Por eso tenemos que edificar con los fundamentos, que es la relación con Dios, que es la salvación de las almas con Cristo, y que es el discipulado, que son piedras preciosas. Pero las obras de madera, heno y hojarasca, si son probadas por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permaneciere. Mire, si permaneciere.
O sea que quiere decir que si el fuego la prueba y es madera, heno y hojarasca, no va a permanecer. No va a permanecer. Pero si permaneciere, que hayamos edificado en oro, plata y piedras preciosas, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso! Hay recompensa para los que hacemos las obras de oro, de plata y de piedras preciosas. Qué lindo cuando uno en el accionar de Dios tiene presente que la comunión con el Padre es la relación de oro, esa comunión de intimidad, esa comunión en su presencia, entrar en el secreto de Dios, en la revelación. Cuando uno hace esa obra, la obra de oro va a permanecer. Cuando uno salva almas y se dedica a salvar almas, la obra de plata va a permanecer con el fuego. Y cuando nosotros nos dedicamos a formar hijos discípulos, esa obra va a permanecer y va a superar la prueba de fuego. Y esto entonces, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y ahí dice, y si la obra de alguno, dice, se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces será una salvación muy ahí, como por fuego. Pero dice, tendrá mucha pérdida. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Mire, y si bien él mismo será salvo, y ahí salvo, aunque así como por fuego. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, estaba hablando de que si tenemos una vida purificada, consagrada, dedicada, una vida en la bendición de estar en la presencia de Dios, que sabemos que somos templo del Espíritu Santo, entonces nuestra obra va a permanecer. La obra del Espíritu Santo en nosotros va a hacer que permanezcan esas obras que nos guía a hacer de la mejor manera. Dice, y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual sois vosotros, santo es. Así el que destruye el cuerpo con vicios y con malas cosas, vas a ser un instrumento, un vil de deshonra, un vaso de deshonra, una vasija de deshonra. Por eso qué importante que es que nos purifiquemos, que nos santifiquemos, que busquemos el obrar de Dios, que hagamos la obra con todo el corazón, que la hagamos con el amor. Nunca perdamos esta perspectiva, porque la obra de Dios es con amor. Y si nosotros hacemos la obra con amor para las personas, tratándolas con el amor de Dios, nosotros vamos a estar edificando obras de oro, de plata y de piedras preciosas. Y no se va a quemar nuestra obra si le ponemos el énfasis de hacer las cosas maravillosamente bien. Por eso qué importante, nosotros somos el templo de Dios. Dios dice, si nosotros destruimos el templo, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces no destruyamos el templo de Dios, no destruyamos con los vicios, no destruyamos con el alcohol, con el cigarrillo, con la violencia, con la droga, con ninguna de esas cosas. No destruyamos el templo del Espíritu Santo en nosotros, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y dice, nadie se engañe a sí mismo, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Hágase ignorante para que llegues a ser sabio. Ahí nos está explicando de la humildad para aprender
y no querer ser un soberbio habiendo aprendido. Esta es la postura que el apóstol Pablo está mencionando de las cosas que uno aprende. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Así que porque si nos creemos sabios, somos soberbios, somos altivos, pero si nosotros siempre estamos como ignorantes tratando de aprender, vamos a terminar siendo sabios, porque el que se cree sabio ya no quiere aprender, pero cuando uno se cree ignorante, quiere aprender y nunca dejará de aprender. Y esto es algo que en la iglesia se nota muchísimo. No podemos ser soberbios o altivos, tenemos que ser humildes y sencillos, tenemos que ser gente del reino. Tenemos que aprender a respetar, tenemos que aprender a amar al prójimo, a los hermanos. Tenemos que aprender a pagar bien por mal. Tenemos que aprender los principios del reino de los cielos. Tenemos que aprender cada día más, porque si nos creemos sabios es que hemos bajado ya la posibilidad de aprendizaje, y ahí ya yo no puedo hacer nada. Pero qué lindo que siempre estemos aprendiendo, que siempre estemos escudriñando la palabra, que siempre estemos buscándole de todo el corazón a Dios, que le busquemos allí en su presencia, que vayamos al altar de la comunión, que podamos participar en la comunión con los hermanos, que podamos estar en la plena comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y de nuestros hermanos, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Mire, si nosotros que nos dedicamos a tener sabiduría del mundo, no, eso es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios, dice, en la astucia de ellos. Claro, porque la sabiduría de este mundo es astucia, insensatez para Dios. Y Él prende, dice, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Mire, tremendo. ¿Cómo nos enseña el apóstol? El apóstol Pablo está dedicado a enseñar a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Roma, a la iglesia donde ministra Timoteo. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, dice, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Esto es maravilloso. Terminar una mañana con una enseñanza del apóstol Pablo de que en una casa grande hay instrumentos de oro y de plata y hay vasijas de honra y de deshonra, vasijas viles, y que nosotros debemos aprender a manejarlo y conducirnos con toda santidad, con toda justicia, con toda verdad, en una conducta que sea una conducta correcta, y que podamos avanzar así, y que podamos tener rectitud para tener santidad y justicia y verdad. Por eso yo bendigo a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores, maestros. Yo bendigo a los matrimonios, a los hijos de los hijos. Yo bendigo la familia, todo el clan familiar, tíos, primos, tías, parientes, abuelos, abuelas. Yo bendigo el clan familiar porque toda la familia somos familia de Dios, y Él ha puesto una palabra que dice: serás salvo tú y tu casa. Y esto es lo que debemos hacer y procurar cuando nos manejamos y nos conducimos a la casa de Dios, con santidad, con justicia, con verdad. Yo los bendigo
a los apóstoles, a los profetas, evangelistas, pastores y maestros, iglesia del Señor, la bendición de un Padre ministerial sea sobre vosotros, sea la paz de Dios sobre vuestras vidas, sea la prosperidad de Dios para vosotros, que el reino de los cielos sea lo primero que busquen para que las demás cosas vengan por añadidura. Los bendigo, amados, en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo 1990, sábado 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida te espera 15 horas. Te bendecimos en Cristo Jesús. Ayuno congregacional. Y que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador, te invita a la zona de El Cordón, en Eduardo Víctor Aedo 1990. Profeta Betísimo, te espero. Es por fe. Te espero a las diferentes reuniones. Línea telefónica 2-406-8998. Lo mejor está por venir. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Quien les habla a través de este audio, el apóstol Claudio Loaza, junto a mi esposa Silvia Loaza. Queremos invitarles para este día 21 y el día 23 de enero. Vamos a estar visitando desde Argentina este hermoso país de Uruguay, y la verdad muy contentos de poder estar yendo junto al equipo de adoradores que tenemos, el grupo Cades. Así que sean bendecidos, muy felices de poder ir a servirle al Señor y de poder verles y abrazarles en el amor de Jesucristo. Dios les bendiga, gente bonita de Montevideo. Estamos en estos días para poder visitarlos, para que juntos le hagamos fiesta al Rey, celebremos a nuestro Redentor. Así que los esperamos en la iglesia. Vamos a adorar todos juntos a Dios en este nuevo y buen tiempo que el Señor nos está regalando. Y sepa que es una bendición poder estar junto a sus padres ministeriales, José Luis y Yolanda Carolio. Así que la verdad, muy felices. Nos vemos muy prontitos para alabar y glorificar al único y al sabio Dios. Bueno, buenos días. Qué interesante es tener esa noticia que ya está en Montevideo el apóstol Claudio Loaza. Yo personalmente no lo conozco todavía, pero ya sé que está. Es seguro que va a estar iniciando un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza, de glorificación al Dios del cielo, porque somos adoradores, los hijos de Dios somos adoradores, y dice que Él mora en la alabanza de su pueblo, que Él se regocija. Incluso más la importancia que tiene la adoración y la alabanza
el Salmo 149. O sea, quisiera yo fundamentar en esta mañana, bendigo a todos los oyentes, bendigo a mis hermanos y hermanas, bendigo a aquellos que están pasando momentos difíciles, algunos que fueron afectados por las lluvias, por la creciente, por ese temporal que vino sobre Montevideo. Recién hablaba yo con el conductor del programa, con Marcelo, de que gracias a Dios en mi casa no hubo que lamentar, pero hay lugares donde realmente fueron muy castigados por el agua, pero en este día vamos a dar gracias a Dios de todas formas, que estamos vivos, que estamos para contarlo, que estamos para decirlo y que estamos aún con la esperanza de que todo se puede revertir. La palabra de Dios dice en el Salmo 149, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Y nosotros formamos esa congregación de santos, cada uno en su casa. En este momento cada uno está en su lugar de labor, en su por decir así, en su chacrita, en el diario vivir, pero todos conformamos el pueblo de Jehová, conformamos ese pueblo alegre, feliz. Hay momentos que no estamos tan alegres porque hay cosas que no entendemos, estamos pasando por un proceso y a veces nos sentimos un poco incómodos, pero luego, como dice uno de los salmos, Él pone cántico nuevo en nuestras bocas. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. En esta mañana vamos a cantar, en esta mañana vamos a tener adoraciones. Dice el Salmo 149, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey, alaben su nombre con danza, con pandero, con arpa, a él canten. Es decir, que vamos a estar ya, por decir así, condicionándonos para el día de mañana a las 18 horas en la iglesia central de 8 de octubre 4186. Vamos a estar comenzando esa fiesta de adoración de este fin de semana y seguirá el día domingo a las 9 de la mañana en el culto principal, y a las 17 horas, como es de costumbre, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Alaben su nombre con danza, con pandero, con arpa, él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, es decir, la palabra de Dios, para ejecutar venganza entre las naciones. O se escuche bien que esto es un arma de guerra, es un arma poderosísima para ejecutar venganza entre las naciones. No es preciso que usted tome un cañón, una metralleta o una alguna otra arma poderosa de esas, digamos, conocidas, ¿verdad? Pero sí dice, para ejecutar venganza entre las naciones, una granada quería decir, y no me salía, y castigo entre los pueblos, para aprisionar, escuche bien, ¿para qué sirve la alabanza o el cántico? Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio. Eso hace la alabanza. Por eso en esta mañana vamos a hacer un culto de adoración. Vamos a utilizar la radio como elemento para llegar a las casas con adoración, para ministrar las paredes, para ministrar las habitaciones, para ministrar la ropa, los calzados, los utensilios de la casa, para ministrar la familia, los espíritus contrarios, porque usted sabe que muchas veces, sin que usted sepa, en su casa hay espíritus, porque en Nehemías capítulo 4, por allí yo quiero leer esto, a ver, capítulo 4 de Nehemías dice así: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Es decir, que había dificultad en el pueblo de Dios. Y nuestros enemigos, escuche bien, enemigos son espíritus que no se ven pero que existen. Muchas veces nosotros, como no vemos, nos descuidamos o los ignoramos, pero están. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Escuche bien lo que dice. Y nuestros enemigos, los demonios, los espíritus de tiniebla, dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. O sea que el enemigo no duerme, el enemigo siempre está, digamos, al acecho. Y dice, y no sepan ellos
dice, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y hagamos cesar la obra. Y usted puede preguntarse, ¿y cómo es posible que yo ore en mi casa y que cubra mi casa con la sangre de Jesús y que yo vaya a la iglesia y que haga ayuno y que haga vigilias y todas estas cosas y ni peco ni hago nada que desagrade a Dios? ¿Y cómo el enemigo puede entrar en mi casa? Sí, si usted lee el capítulo 1 del libro de Job, usted va a entender que dice que se reunieron delante de Dios los hijos de Dios, los ángeles hijos de Dios, y entre ellos estaba Satanás. Escuche, ¿cómo hace usted para entender eso? Son cosas que debemos de estar conscientes. No es que, por decir así, tenga la misma autoridad o la misma, por decir, el mismo derecho que tenemos nosotros, pero allí él está, él guarda su lugar, él es atrevido, él se mete en las casas, se mete en las personas, incluso más cuando Jesús estaba en su trato con los discípulos, con los 12 discípulos, en algún momento dice que Satanás influyó en el carácter, en la mente, en los sentimientos de Pedro, cuando Jesús dijo que tenía que morir, y él dijo, tal cosa no te acontezca, y Jesús tuvo que reprender el espíritu que había actuado en Pedro. Y no era que Pedro estuviera endemoniado, ni poseído, ni nada, estaba influenciado por un espíritu, por el descuido, por desconocimiento, por ignorar. Pero ahí muchas veces a nosotros nos puede suceder eso. Pero en esta mañana vamos a derrotar ese espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la adoración. Por eso dije, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos los santos. Aleluya. Eso es el Salmo 149. Pero el 150 dice, alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, Salmo 150, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle, o sea, si es conforme a la muchedumbre de su grandeza, bueno, tendríamos que adorar y alabarle las 24 horas, alabarle, por eso los ángeles en los cielos están siempre diciendo, santo, 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 santo es nuestro Dios. Pero en esta mañana también nosotros vamos a decir, porque somos santos también, y vamos a unificarnos en el sentir, en la búsqueda, vamos a romper cadenas, vamos a destruir ataduras y ligaduras, y alabarles, dice, con son de bocina, alabarle con salterio y con arpa, y alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Hay un corito muy lindo que dice, todo lo que respira, alabe a Jehová, ¿verdad? Y dice, siendo pues ya David viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Yo le estoy dando bases bíblicas por las cuales alabar, y juntando a todos los principales, o sea, David, de Israel, y a los sacerdotes y levitas, fueron contados, escuche bien esto, y juntando a todos los principales de Israel, y a los sacerdotes y a los levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38,000, 38,000. Y de estos 24,000, ahora escuche bien cómo fue la ordenanza, qué hizo con toda esa gente David. ¿Se fue a tomar mate, se fue a pescar, se fue a jugar al fútbol? No, a estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová. O sea, hizo equipos, estableció equipos con tareas específicas, y 6,000 para gobernadores y jueces, además 4,000 porteros, y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas a mi Dios. O sea, 4,000 porteros, 4,000 para alabar a Jehová. Y eso está en Primera de Crónicas, capítulo 23, de versículo 1 al versículo 5. Pero en Segunda de Crónicas, o sea, en Primera de Crónicas fue eso que yo le dije, pero en Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 12, dice, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán, los de Jedutún,
juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, con salterios, con arpas, al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. ¿Para qué lo hacían? Para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz, escuche, con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, o sea, con una razón específica y puntual, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, la nube de la gloria, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Y yo quiero que en esta mañana, a través de ciertas alabanzas y adoraciones que vamos a compartir a través de este programa, su casa se llene también de esta gloria. Capaz que usted todos los días escucha alabanza en su casa, y si no lo hace, bueno, en esta mañana lo vamos a hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Se llene de esta gloria en esta mañana. Rinde tu corazón al adorar al Dios del cielo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Deja que los ángeles brinquen en tu casa. Deja que los címbalos y salterios suenen alabando al Dios del cielo. Él es merecedor de toda gloria. Rompamos toda cadena y todo flujo del diablo y toda oscuridad con alabanza, arma poderosa en el nombre de Jesús. Dancemos al son de la alabanza.
mejor ofrenda, ofrenda de alabanza, ofrenda de gratitud y reconocimiento. Esta alabanza está llegando a su casa, se están cayendo muros, se están derribando fortalezas y principados, las enfermedades huyen porque no soportan la alabanza al Rey, las alabanzas al Rey destruyen las tinieblas, el enemigo huye, él no soporta la alabanza al Dios del cielo. Es una oración al Dios del cielo. Es como que usted estuviese orando en su espíritu. Deje que ese espíritu inunde su casa, deje que ese espíritu inunde su corazón y rompa cadenas y destruya ataduras. Esa salsa que en el monte confesaba de hacer, esa salsa que en el monte confesaba de hacer, esa salsa era la gloria, la presencia de mi Dios, esa salsa quiero que arda dentro de mi corazón, esa salsa quiero que arda dentro de mi corazón. Y la fuego, 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 fuego que no se apaga, fuego, fuego, fuego.
el tiempo, pero estoy seguro, ciertísimamente seguro que en esta mañana el espíritu de alabanza y adoración ha quedado en su casa, allí flotando, ministrando su vida, ministrando su familia, ministrando su fe, ministrando su tiempo. En el día de mañana, es decir, a las 18 horas, estaremos en la iglesia nuevamente, abriendo nuestro corazón, pero ya estamos preparándonos para una gran fiesta de adoración, para glorificar y ensalzar a nuestro Dios. Que Dios les bendiga en esta mañana. Yo bendigo, tenga usted la certeza que estamos orando por todos los enfermos, por todas las personas que tienen necesidades. Hay personas que están pasando momentos muy delicados de salud, pero estamos orando. La iglesia está vigilando en oración, clamando al Señor y confiando en lo que Dios puede hacer. De todas maneras, le bendigo en esta mañana y vamos a estar cerrando este capítulo de esta mañana con una adoración más. Deleitarme conjuntamente con ustedes alabando al Dios del cielo, que para Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza.